Resulta que a partir del fallecimiento de Jorge Larrañaga, obviamente hubo que haber cambio, se produjeron cambios, digamos, que no fueron buscados en el gabinete del gobierno. Y la verdad es que la calle Pou no demoró en hacer esos cambios y en poner las nuevas fichas en los nuevos lugares, de alguna manera, ¿no? Para empezar, nombró a Luis Alberto Heber como ministro del Interior, o sea, en el lugar del fallecido Jorge Larrañaga. La vacante que dejó Heber, que era ministro de Transportes y Obras Públicas, la asumió José Luis Falero, que hasta este momento y en este gobierno era subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la OPP, que el titular es Alfi, ¿no? Ahí estaba Falero en el 2, nosotros lo hemos entrevistado acá en Vespertinas por varios temas, y bueno, y Falero pasó a ser el ministro de Transporte y Obras Públicas. Bueno, es como una cadena, ¿no? Sí. Es como una gran cadena. Pero vamos a centrarnos, si les parece, hoy en la figura y en la trayectoria de José Luis Falero. El actual ministro de Transporte tiene 55 años, nació un 19 de mayo. Así, bueno, es de Libra y tiene 2 hijos, además, un dato apenas anecdótico. Es maragato y en el año 1995 asumió como edil de ese departamento. En 2010 fue electo intendente de San José y en 2015 ganó la reelección. En marzo asumió como subdirector de la OPP. Y también hay otros datos, ¿no?, que surgen, que es que él, su familia, tiene una empresa familiar de transporte con una larga trayectoria, ¿verdad? Y que, por lo tanto, digamos, esto generó como una cuestión de ruido de si no había un conflicto de intereses en asumir el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, él siendo un empresario del rubro, hay algo previsto, ¿no?, en base a eso. Al vínculo que pueda llegar a tener, claro, con una empresa tan grande. Pero la producción de Vespertina se comunicó con la gente de Falero y en realidad lo que decían es que él va y viene en su actividad privada, como hacen todos los que, bueno, ocupan cargos, hacen campaña, vuelven, ¿no? Y están en la política entrando y saliendo, y no desde el Parlamento, ¿no? Sino de cargos ejecutivos. Claro. Es como, es eso que vos decís, ¿no? Están, pero apenas cuando pueden. Ahí está. Apenas cuando pueden. Y después la otra cosa interesante es que es el que estuvo al frente del proyecto Jornales Solidarios. Por eso también fue una de las razones por lo que lo entrevistamos aquí en Vespertinas. El tema de este plan, que fueron 15.000 jornales que se repartieron a lo largo y ancho de toda la República. Y en este asunto él siempre estuvo muy conectado con el Congreso de Intendentes también, ¿no? Tenemos a JP, para nosotros es JP, Juan Pablo da Costa, que está desde Torre Ejecutiva. Ya es nuestro vespertino designado. Por allí. Por allí. Te damos las buenas tardes, JP, y bueno, queremos actualizar un poco la información a esta hora del día. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, es un honor ser el vespertino designado entonces aquí desde la Torre Ejecutiva, en una jornada con mucha actividad, por cierto, una jornada donde continúa el impacto por el fallecimiento de Jorge Larrañaga, pero obviamente que también han habido designaciones de jerarcas en lugares importantes de la administración pública, de manera forzada, como decían ustedes, por la situación, pero el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue rápido en ese sentido y comunicó ayer, sobre las 6 de la tarde, en su cuenta de Twitter, cuáles iban a ser esas nuevas designaciones, particularmente el cargo de ministro del Interior, que recae ahora en manos de Luis Alberto Heber, un hombre de suma confianza del presidente, con una extensísima trayectoria, principalmente desde el lado parlamentario, que había asumido en este actual gobierno como ministro de Transporte y que tendrá ahora un nuevo rol en la cartera de Interior. Pero claro, ese movimiento también significó otros cambios. Como es. Pero Juan Pablo, antes de pasar a los otros... Antes de pasar a los otros cambios, que más o menos ya los pusimos en titulares, hablemos un poco de esta designación de Heber. ¿Era uno de los nombres que se manejaban? Primero, como señalaste, la rapidez, ¿no?, con la que se había designado al ministro de Defensa como ministro de Interior interino y a Javier García, y ni siquiera tuvo que hacer esa transición porque ya fue designado Heber. ¿Era uno de los nombres que se manejaban, Heber, para este cargo? Fue bastante sorpresivo. Recién ayer, en el correr de la tarde,
comenzó en algunos jerarcas de gobierno de segunda o tercera línea a aparecer el nombre de Luis Alberto Heber, pero para nada confirmado. Ayer en horas de la tarde Heber se reunió con el presidente Lacalle en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, y en definitiva luego de ese encuentro se comunicó la noticia vía Twitter de que iba a ser el próximo ministro del Interior, pero no, fue bastante sorpresivo. Aquí obviamente que hay varios elementos a tener en cuenta. Uno de ellos está, claro, vinculado a la confianza que el presidente de la República le tiene a Luis Alberto Heber, una relación de muchísimos años, de muchísimo tiempo. Heber vinculado además a Luis Alberto Lacalle Herrera. Entonces hay una designación de corte político, netamente, de confianza en el nuevo ministro, que anunció hoy públicamente ya y en conferencia de prensa aquí en la Torre Ejecutiva que se mantiene el equipo que actualmente está en el Ministerio del Interior. Es decir, él llega en lugar de Larrañaga, pero las direcciones, las direcciones también de lo que hace a cada una de las jefaturas departamentales, en fin, todo eso se va a mantener porque, en palabras de Heber, equipo que gana o que le ha ido bien no se toca. Hay un consentimiento bastante amplio de que los resultados hasta el momento han sido positivos en materia de seguridad. Juan Pablo, también dejó establecido que va a tener como su propio perfil. Si bien va a haber una continuidad en el apoyo a la policía, en pedir resultados, va a tener como su propia impronta, ¿no? Eso lo dejó claro. Sí, es que es imposible que una persona se repita a la otra, ¿no? Jorge Larrañaga tenía sus propias características, está claro que además impuso una forma de llevar adelante la gestión muy particular, muy propia quizás de Jorge Larrañaga, aunque Heber dijo esto va a ser de 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? En esa misma dinámica que manejaba Larrañaga, pero bueno, son personalidades distintas. Creo que lo que sí tienen en común es el factor político, ¿no? Que Larrañaga, al igual que Heber, claro, tiene esa posibilidad de estar en contacto rápidamente con distintos sectores de la política nacional, tienen un conocimiento muy amplio de lo que sucede en el Parlamento, es decir, me parece que el parecido entre los dos es eso, ¿no? Esa condición de ser un cargo netamente político en un ministerio que muchos lo consideran como el ministerio político, con grandes complejidades que requieren también de un político como es Heber para la gestión. Sí, digamos, bueno, es que de repente... Pero claramente se verá con el transcurso del tiempo cómo es la gestión de Heber, ¿no? Obviamente. Claro, porque de repente dentro de los pocos nombres, digamos, que se manejaron, porque es difícil encontrar quién sustituya a Larrañaga en este ministerio, ¿no? Pero dentro porque aparte está todo el mundo ocupado en el gobierno, ¿no? Pero dentro de las posibilidades estaba Garcé, que en realidad desde el punto de vista técnico, y él fue comisionado para las cárceles, o sea, desde el punto de vista técnico tenía como más que ver con este ministerio, está dentro del Ministerio del Interior, además, trabajando en este momento. Entonces, yo creo que en un punto fue como que lo que pasó con el Ministerio de Desarrollo Social, él puso a alguien que quería desde otro lugar y en realidad después lo cambió por un político, ¿no? Hay determinados ministerios en esta situación que estamos viviendo ahora que son de corte político, ¿no? Claro, más que técnico. Y creo que esa es la marca que deja Larrañaga, ¿no? Tenía que ir en esa línea, esa es la sensación que tengo. Garcé, que participó de los equipos técnicos del presidente Luis Lacalle Pou antes de ser elegido mandatario, ¿no? Era parte de sus asesores en materia de seguridad, actualmente está en el área de inteligencia y había sido uno de los nombres también que habían sonado en su momento previo a la conformación del gabinete del actual gobierno. Luego se da esa designación a Jorge Larrañaga. En el comienzo de su gestión no fueron pocos los que dudaron de si Larrañaga tenía la capacidad para hacerlo. Luego demostró que sí, que lo podía hacer y que lo hizo de buena manera según los datos de delitos que en todos los casos han disminuido, y de alguna manera la cuestión de la seguridad ha pasado a otros planos en lo que hace a la preocupación de la ciudadanía. Claro, también hay una situación sanitaria muy compleja que trajo problemas de empleo, económicos, en fin, todas esas lecturas también hay que hacerlas, pero en definitiva García era un nombre que sonó en su momento y que luego derivó en otro puesto, en otro lugar de la administración,
y Larrañaga llevaba un proceso a la interna del Ministerio del Interior que ha sido destacado incluso por líderes opositores, ¿no? En estas últimas horas. Hay que ver ahora entonces cómo Heber continúa este trabajo que claramente es difícil, complicado, arduo.